Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Muy buenos días, bonito inicio de semana. Esto es Central FM Equilibrio, primera emisión. Soy Adriana Brani cubriendo a Pedro Ferriz de Con. Les doy la bienvenida en este lunes 15 de mayo. Hay muchísimas noticias. Quédese con nosotros. Hay mucho que presentarle. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Empezamos con un resumen informativo de lo que sucedió el fin de semana y lo que está sucediendo en este momento. Le informo que el número de cruces de migrantes a Estados Unidos bajó desde el día viernes, día en el que, como saben, expiró el título 42, luego de 3 años de vigencia y millones de solicitantes de asilo expulsados a nuestro país. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los agentes detuvieron entre 7,500 y 8,000 ilegales el viernes. Los días previos hubo más de 10,000 arrestos diarios. Blas Núñez Neto, subsecretario para Políticas Fronterizas y de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó que no se vio ningún aumento sustancial. Ahora, Estados Unidos prácticamente prohíbe a los migrantes solicitar asilo si no lo tramitan antes en línea o si no buscan protección primero en los países por los que viajaron. Las familias a las que se les permita ingresar conforme avanzan sus casos serán sometidas a toques de queda y también monitoreo por GPS. Al tiempo que las expulsiones de migrantes a terceros países a México bajo el título 42 concluyeron este pasado viernes, Estados Unidos inició por primera vez en su historia esto que le decimos, la devolución a territorio mexicano de ciudadanos de dichas naciones bajo la figura de deportaciones o retornos voluntarios. En un giro considerado histórico por funcionarios estadounidenses, la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aceptar a personas de Venezuela, de Haití, Cuba, Nicaragua, una vez terminada la emergencia por la pandemia de COVID-19, ofreció a los Estados Unidos una válvula de escape a la presión en la frontera común. Desde octubre del 2022, el gobierno de López Obrador aceptó 30,000 devoluciones al mes, 30,000 al mes de las mismas 4 nacionalidades. Todo esto a cambio de que la administración de Joe Biden abriera también 30,000 permisos humanitarios para personas de esos países. Todo esto según Estados Unidos, más de 100,000 migrantes ya se beneficiaron hasta este momento con estos permisos. En otro asunto, de ofrecer trabajo, visas y protección a migrantes, el gobierno de México pues ya dio marcha atrás. El viernes confirmó que cesó estos permisos de estancia y de tránsito por México e inició el cierre de estaciones migratorias también y comenzó a recibir a migrantes expulsados de Estados Unidos bajo el título 8. El gobierno de la 4T pasó de ofrecer brazos abiertos a una estrategia de contención que incluye el despliegue de 25,845 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en las fronteras sur y norte. A esto se suma que tiene al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, vinculado a proceso por esa tragedia que ya conocemos, la muerte de 40 extranjeros hacinados en una estación de ese instituto en Ciudad Juárez, Chihuahua. En octubre del 2018, como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ofreció a los centroamericanos que les daría trabajo y protección en su camino hacia los Estados Unidos. Desde Chiapas, prometió dar visas a migrantes provenientes de países de El Salvador, Honduras y Guatemala. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aclaró, por su parte, que México no aceptará deportaciones masivas de migrantes que superen las 1,000 personas diarias. O sea, ese es el tope que pone Marcelo, 1,000 diarias. El viernes ya ingresaron a territorio nacional los primeros migrantes expulsados por Estados Unidos bajo este título 8. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que los migrantes regresados a México serán trasladados al sur del país, según
el Instituto Nacional de Migración. El traslado a México será de inmediato bajo la custodia de sus agentes, vía terrestre o aérea. El costo se cargará a autoridades mexicanas. Pero ahí está lo que dice Marcelo, el tope es de 1,000, no más de 1,000, y así lo decía desde el viernes. Un caso, recibir a más de 1,000 personas al día. No podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos. Y eso estaba vigente no de ahora, desde el título 42. Ellos lo saben. No vamos a aceptar nosotros más de ese número, porque no podríamos. 1,000 al mes son 1,000 al día son 30,000 al mes. La pregunta es cómo, dónde y cómo podremos recibir a 30,000 migrantes al mes cuando de por sí ya se cerraron varios oficinas del Instituto Nacional de Migración para ser vigiladas y escrutinadas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos después del incidente de aquel incendio. Durante el primer trimestre del 2023 se registró un incremento del 42% en el ingreso de personas en situación migratoria irregular respecto al mismo periodo del 2022, al pasar de 78,439 a 111,505 en este año. Según el informe Estadísticas Migratorias Síntesis 2023 de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, los extranjeros proceden principalmente de Venezuela, de Ecuador y de Guatemala. Quintana Roo es la entidad que más visitas recibió, con 4,824,355, seguido de la Ciudad de México, con 1,815,930, y finalmente Jalisco, con 1,339,264. Andrés Manuel López Obrador visitó este fin de semana las instalaciones de la aduana en el puente fronterizo Ignacio Zaragoza, conocido como Los Tomates, en Matamoros, allá en Tamaulipas. Sin dar detalles, informó que parte de su estancia fue justamente para analizar el tema de los migrantes que se encuentran ahí en la frontera. El presidente supervisó este fin de semana los trabajos de modernización de las aduanas fronterizas. El domingo estuvo en Reynosa y en la de Nuevo Laredo, donde se construyen las nuevas oficinas de las Agencias Nacional de Aduanas de México. De hecho, colocó la primera piedra de la de Nuevo Laredo. El proyecto de la construcción de la aduana contempla además la edificación de un regimiento de caballeriza motorizado y una unidad habitacional militar. La obra estará concluida en el 2024, justamente cuando ya termine la gestión de López Obrador, y la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, va a ser la encargada de este. En Iowa, el sábado, Ron DeSantis, gobernador de Florida, dijo que el gobierno de México debe rendir cuentas por el daño que los cárteles de la droga le han causado a los Estados Unidos. Así lo dijo. These Mexican drug cartels are killing a lot of Americans. They need to be treated like the hostile force that they are. We need to be holding the cartels accountable, and we need to be holding the Mexican government accountable because they are allowing a lot of this to happen. Dice, estos carteles están matando a los estadounidenses y deben ser llamados a cuenta tanto estos carteles como el gobierno de México, dice el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y es justamente la pregunta que les estamos haciendo en este momento en nuestros métodos de consulta. El jueves, en Fort Myers, el mismo Ron DeSantis, que por cierto es potencial aspirante a la candidatura republicana por Estados Unidos en el 2024, aseguró que los cárteles tienen el control del país y que Andrés Manuel López Obrador tiene esto hecho un desastre. Así lo dijo. You know, you have this Mexican president, he's criticizing Florida for enacting laws against illegal immigration. It's like he's got a disaster on his hands. He's got cartels that are totally out of control that are running his country. And all the millions of people coming into our country, they're all going through his country. I mean, what kind of a country just allows people by the millions to just traverse through like that? Eso dice este presidente mexicano, dice que critica a Florida por implementar leyes en contra de la inmigración ilegal. Tiene un desastre en su país y los cárteles de la droga están en total descontrol en su país, y muchas personas que llegan a los Estados Unidos justamente están pasando a través de México. ¿Qué clase de país permite que miles y miles de personas crucen de esta manera?, dice el gobernador DeSantis. Andrés Manuel López Obrador,
pues cuestionó esta política anti-inmigrante justamente de Ron DeSantis, así como de legisladores de Florida que ya pasaron esta propuesta del gobernador y así lo dijo. Y esto también va para el gobernador de Florida, que está en la misma postura, también del Partido Republicano, también haciendo politiquería en vísperas de campaña. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si no trabajaran los migrantes? Así sube de tono este vis a vis del presidente de México con ya políticos de los Estados Unidos. En otro asunto, un adolescente migrante no acompañado hondureño de 17 años murió en un refugio de Florida justamente el 10 de mayo, según lo notificaron a los congresistas estadounidenses de la Oficina de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El joven, identificado como Ángel Eduardo Maradiaga Espinosa, fue acogido justamente por este centro el 5 de mayo en el Gulf Coast Jewish Family and Community Service de Safety Harbor, en Florida. El menor fue trasladado a un hospital tras ser encontrado inconsciente, pero una hora después de intentos de reanimación fue declarado muerto. Según un comunicado de la Oficina de Reasentamientos de Refugiados, enviado a la cadena de televisión NBC News, la dependencia analiza los detalles de este caso, incluyendo también antecedentes médicos. El gobierno de Xiomara Castro lamentó el fallecimiento del menor a través del secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina. Las restricciones al ejercicio del derecho humano a solicitar asilo son inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales de los estados. Esto lo indicó la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para los Migrantes. En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que la nueva norma adoptada por el gobierno de Estados Unidos, que restringe el acceso para solicitantes de asilo que llegan de manera irregular tras transitar por otro país, es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados. Y remarcaron que cualquier acuerdo entre estados sobre retornos, incluido de solicitantes de asilo a un tercer país, como el pactado entre Estados Unidos y México, debe garantizar que se respete el principio de no devolución. Dicho principio, conocido como non-refoulement, según explicaron, establece la prohibición del retorno forzado de personas a situaciones en las que su vida y su seguridad están en riesgo. Los migrantes que sean expulsados a México por Estados Unidos a partir del viernes bajo el título 8 serán vulnerables a grupos criminales y funcionarios corruptos. Este es un informe de Human Rights First que fue citado por el periódico el New York Times. Este documento señaló que desde que Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos, ha habido casi 13,500 ataques contra personas deportadas a México desde los Estados Unidos o a las que se les impidió cruzar la frontera. Dicho texto de este periódico del New York Times destacó que en algunos casos los funcionarios mexicanos se han coludido con organizaciones criminales para extorsionar a los migrantes, por lo que pues México no es un país seguro, cita el diario. Según este reportaje del New York Times, tan solo la semana pasada, en el albergue Casa Migrante San Juan Diego de Matamoros, Tamaulipas, algunos migrantes denunciaron el secuestro de un familiar. El mismo director del refugio, José Luis Elías Rodríguez, dijo que él y sus empleados fueron amenazados por grupos criminales. En otro asunto, Héctor Elias Flores Aceves, el conocido con el alias de El 15, vinculado a los Chapitos y considerado uno de los principales generadores de violencia en Quintana Roo, fue detenido en Sinaloa e ingresado al penal de Cancún, según informaron autoridades estatales. Está relacionado con la ejecución de al menos 4 personas en la zona hotelera del municipio de Benito Juárez, lo que derivó a una orden de aprehensión y una recompensa de $1 millón por parte de la Fiscalía General de Quintana Roo. En Cancún, las autoridades reportaron que localizaron al menos 5 mantas con amenazas a las autoridades y pidiendo la liberación de El 15. El ejército incrementó la seguridad en ese destino turístico con 230 elementos, mientras que la Guardia Nacional
desplegó a 210 más. Los dos autores materiales del asesinato de Abril Pérez Zagaón finalmente fueron condenados por el delito de feminicidio tras un proceso que se extendió por más de 3 años. Sin embargo, sigue prófugo el ex esposo de Pérez, él es Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México y ex directivo de Electra, señalado como el autor intelectual de este feminicidio. Florencia Alducín, conductora de televisión, denunció que fue golpeada por policías municipales que le causaron más de 40 lesiones tras un percance vial en la capital de Querétaro. La joven de 31 años acusó que los hechos ocurrieron el pasado 10 de mayo, cuando manejaba sobre la avenida Bernardo Quintana, luego de que otra mujer impactó su vehículo en el carril central. Sin embargo, la presunta ofensora dijo que no contaba con un seguro para esos casos y comenzó el jaloneo entre ambas hasta el arribo de familiares y personal de seguridad. Y tras no llegar a un acuerdo, según cuenta Alducín, la mujer se dio a la fuga. Dijo que llegó su aseguradora y entonces decidió retirarse en su automóvil al asumir que el caso pues había concluido. Sin embargo, fue alcanzada por 8 patrullas sobre Avenida Universidad, donde le cerraron el paso y agentes la detuvieron y la llevaron a los separos del municipio de Querétaro. Mauricio Curi, gobernador panista de Querétaro, difundió un video donde manifestó que dio instrucciones para que se investigue el caso y se castigue a los responsables. El alcalde, Luis Nava, informó que 3 policías ya fueron suspendidos de sus labores. He dado instrucciones para que se deslinden responsabilidades. Atención a la ofendida. Castigar a quien se tenga que castigar. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Pues sigue la violencia terrible en nuestro país. Este fin de semana tengo que reportarle que un grupo armado incendió la casa de la priista Janet Morales Huizar. Ella es alcaldesa del municipio de Apulco, en Zacatecas, según reportaron autoridades estatales. Además, los sujetos desataron una serie de balaceras sin que haya personas heridas o fallecidas. Desde que asumió el cargo a finales del 2018, ella ha sido hostigada por grupos afines al cártel Jalisco Nueva Generación, según investigaciones. Derivado de la violencia, desde el 2021, Apulco no cuenta con policías, no hay policías, pues renunciaron por las constantes agresiones del crimen organizado. Víctor Hugo Valdés, comandante de la policía de Cajeme en Sonora, fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo al sur de ese municipio. Fue atacado por 2 sujetos que se trasladaban en una motocicleta, de acuerdo con reportes. La red criminal, que opera en 3 Marías, cuenta con la complicidad de autoridades, según indican reportes de autoridades federales de seguridad. Comerciantes de ahí, de 3 Marías, en el municipio de Huitzilac, acusaron que elementos de la Guardia Nacional evitan actuar contra integrantes de los 4 grupos de la delincuencia organizada que operan en esa zona de Morelos, pese a que cuentan con denuncias y conocen la ubicación de casas de seguridad. La Fiscalía de Morelos tiene ubicadas a las organizaciones Los Netos, Los Panales, la familia Vara Dávila y Los Chuchas como los responsables de la ola de inseguridad y violencia ahí en 3 Marías, paso obligado, sabemos, de miles de turistas que circulan por la carretera desde la Ciudad de México hasta Cuernavaca. 2 de ellas supuestamente están ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación y a la familia michoacana. Los 4 grupos criminales establecieron las indagatorias, así lo indican estas indagatorias, pues cometen delitos como secuestro exprés, como asalto a mano armada, extorsiones a comerciantes, despojo de tierras, tala clandestina y violación en Huitzilac, desde los límites con la Ciudad de México hasta la frontera con Cuernavaca o Lagunas de Zempoala. Un hombre de 30 años aproximadamente fue ejecutado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Según testigos, en el sitio donde el hombre fue ultimado de al menos 5 tiros, se encuentra un punto de venta de droga. 5 alumnos de la preparatoria Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en Guaymas, Sonora,
filmaron un video ahí en las instalaciones de la escuela. Ellos vestidos de sicarios para pedirle a sus compañeros que votaran por el Partido Rojo. Estos jóvenes que llevan el uniforme escolar aparecieron encapuchados y utilizando escobas como si fueran armas. Y en el fondo se escuchó la canción Mi Terre CLN de Fuerza Regia, que hace referencia a Joaquín El Chapo Guzmán. Y simularon matar a uno de los alumnos que está con el rostro cubierto, sentado en una silla y maniatado. Los votos a los que hacen alusión son de las elecciones internas del plantel para comité estudiantil. Elementos de la Guardia Nacional desplegaron el operativo Carrusel en la autopista México-Cuernavaca, vía de motociclistas que están acostumbrados a bloquear para realizar sus piruetas. El domingo pasado, pues ya se reportó otro accidente a la altura de Tres Marías, justamente, que dejó una mujer fallecida. Ella viajaba de copiloto en una de estas motocicletas. Eduardo Fernández Herrera, secretario de Salud en la administración de Javier Corral, fue detenido, según informó la Fiscalía Anticorrupción, pero se desconoce el delito del que es acusado. La defensa legal de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, aseguró que la empresa ya aceptó un pago de $10,736,351 como reparación del daño por los juicios por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. En un comunicado, los abogados Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros explicaron que el monto fue aceptado por el actual director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, aunque públicamente se muestra en contra. En otro asunto, pues Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, manifestó que si hubiera una política o una línea política impuesta por Andrés Manuel López Obrador para la elección del candidato presidencial de Morena, pues no tendría caso ya hacer las encuestas, y advirtió que las leyendas como "es Claudia" contradicen justamente el propósito de realizar la consulta con la ciudadanía. En Oaxaca, previo a la inauguración de una oficina consular en Guajuapan de León, el canciller también se manifestó en contra de pedir apoyo a los gobernadores para hacer eventos masivos. Consideró que esto no es congruente con la exigencia ética de Morena y planteó que debe haber un proceso transparente y abierto para que todo esto sea exitoso. Cuestionado sobre el proceso interno de Morena, respondió que Andrés Manuel López Obrador es tan fuerte políticamente que podría organizar un evento del partido para designar al candidato, pero que en vez apostó por la encuesta. Y recordó que en el gabinete, o sea, dentro de las corcholatas, pues él es el único que ha sido sucesor de López Obrador, como lo fue en el 2006, cuando sí sucedió a López Obrador como regente de la Ciudad de México, y lo volvió a llamar para formar un gobierno federal debido a que hay confianza. Jesús Eugenio Uriostegui, jefe de la oficina de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, acudió el jueves pasado, día laboral, a un acto de campaña de Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México. Durante este mitin de la morenista en el municipio de Villa Guerrero, que colinda con Guerrero, Uriostegui estuvo acompañado de un grupo de amigos que echó porras a la abanderada morenista. En un video que se difundió en las redes sociales se ve al funcionario estatal saludar a Gómez, a Delfina, abrazarla y entregarle un sombrero típico de la Tierra Caliente. Fuentes del gobierno de Guerrero informaron que Uriostegui no solicitó permiso para ausentarse de sus labores ese jueves. Cercano él a la gobernadora y al senador Félix Salgado, Uriostegui promueve la precandidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México. El domingo 7 de mayo encabezó una asamblea en Chilapa, donde hubo pronunciamientos a favor de Sheinbaum. Empleando vehículos oficiales, funcionarios del gobierno de Veracruz a cargo del morenista Cuitláhuac García hicieron campaña este fin de semana en el Estado de México. Diputados federales de la coalición Va por el Estado de México, esta coalición de PAN, PRI, PRD, pues denunciaron el uso de recursos públicos de Veracruz para beneficiar la campaña de la candidata de la coalición Morena PT Verde, Delfina Gómez, en el municipio de Toluca. La diputada priista Melissa Vargas Camacho aseguró que estos hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía
y el Instituto Electoral de la entidad. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, llamó a Movimiento Ciudadano a rectificar su postura de rechazo a la alianza opositora para el 2024 y argumentó que lo que ocasionó fue que Morena ganara en el 2021 la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Culpó a Movimiento Ciudadano de la situación actual en el Congreso, donde la oposición tiene que impugnar las reformas a las leyes secundarias que impone y aprueba el bloque mayoritario para sacar la agenda presidencial. Y pidió a la dirigencia de Movimiento Ciudadano que deje la soberbia y que en lugar de pensar en aumentar la votación de su partido, pues ponga por delante a México. Guadalupe Tadei, consejero presidente del INE, afirmó que sostendrá en la mesa de negociación con los integrantes del Consejo General su propuesta de que Flavio Cienfuegos sea secretario ejecutivo. Pese a que consejeros consultados aseguraron que el funcionario no tiene 8 votos que se necesitan para su nombramiento, al igual que otras propuestas para direcciones, Tadei insiste en que seguirá dialogando con sus compañeros esta semana. Y reconoció que existen valoraciones que están haciendo sus homólogos sobre Cienfuegos, pero apuntó no tienen que ver con su capacidad para desempeñar el cargo. La sonorense afirmó que las denuncias que pesan contra el exdirector del Seguro Social por presuntas irregularidades en su gestión durante el 2019 son falsas y los expedientes están cerrados. Por lo que dice, es un funcionario capaz y tiene todos los requisitos para asumir el cargo. Tadei argumentó que propuso a Cienfuegos porque, dice, tiene trayectoria en el servicio público, conoce la estructura y operación del INE, sabe de la coordinación con los organismos electorales estatales e incluso creó, al estar en el Registro Federal de Electores, algunos sistemas registrales y de concentración de información que actualmente utiliza el organismo. Los consejeros llevan 3 semanas negociando la designación de titulares de 16 direcciones ejecutivas, unidades técnicas y coordinaciones que integran la estructura de primer nivel del instituto. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que diputados federales van a promover una consulta popular para pues saber si la gente quiere que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular, como lo quiere López Obrador. En Puebla dijo que la propuesta será respaldada por los legisladores de la coalición de mayoría con la intención de que sea la gente que lo decida. Así lo dijo. Que yo lo quiero proponer a mis compañeros, acá está Julieta, para que haya una consulta al pueblo de México en agosto, tiene que ser con un año de anticipación, para el 2024, y que los mexicanos, pasado el proceso electoral del 24, decidan, todavía vamos a ser diputados nosotros, decidan si quieren que 11 ministros de la Corte sean electos por el voto directo de las y los mexicanos. Claro, un proceso previo de reconocimiento a la meritocracia, a su currícula, a su formación, a su experiencia dentro del poder judicial, a su eficacia. Y siguiendo con esta propuesta, ¿no?, que hace el presidente López Obrador, en un mensaje posterior, el mismo Ignacio Mier abundó que la medida va a permitir con los privilegios de ministros del máximo tribunal, estos que expuso la semana pasada el presidente López Obrador en la mañanera. Los coordinadores parlamentarios del PRI y PAN en San Lázaro rechazaron cualquier acción que vaya en contra de la Suprema Corte. Rubén Moreira, líder priista en San Lázaro, destacó que esa propuesta de elección por voto popular no tiene antecedentes ni siquiera en Bolivia, donde si bien hay una elección por voto, antes existe una preselección por parte de la Asamblea Plurinacional. Jorge Romero, coordinador del PAN, adelantó que su partido se va a oponer a cualquier intento de Morena de vulnerar el funcionamiento de la Suprema Corte. Por cierto, hablando de la Suprema Corte de Justicia, este domingo en Marruecos, Norma Piña, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió este Premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, y en su discurso pues destacó la independencia y la autonomía en las decisiones judiciales. Este galardón fue otorgado por el compromiso asumido para asegurar la implementación
de principios de derechos humanos y otros referentes significantes para avanzar en la justicia para mujeres, niñas, niños y familias. Este premio que le dan a Norma Piña es reconocido con el voto de más de 10,400 juezas y aliadas en 143 países de todo el mundo, y de ninguna manera es un premio que se pueda obtener en Santo Domingo, como lo habría dicho el presidente López Obrador. La reunión programada para este lunes entre productores agrícolas de Sinaloa y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se pospuso hasta que estos liberen las instalaciones de Petróleos Mexicanos, según informó el gobernador Rubén Rocha Moya. De acuerdo con lo señalado por el mandatario morenista, los inconformes piden diálogo, pero el gobierno federal informó que la negociación se dará hasta que retiren la manifestación. Son 3 las plantas que los agricultores mantienen bloqueadas: Topolobampo, Guamúchil y Culiacán. Esto desde el pasado lunes 8 de mayo. Y hasta el momento, dijo Rocha Moya, no hay desabasto de gasolina y pidió a las personas pues no hacer compras de pánico. Por su parte, los productores señalaron que condicionar el encuentro para ellos significa que no hay nada en concreto a su favor, por lo que amagaron con mantener su protesta hasta concretarse esta reunión, y extraoficialmente se conoció que de no haber respuesta favorable, procederán a tomar el Aeropuerto Internacional de Sinaloa. En la refinería de Cadereyta, Nuevo León, al concluir una reunión privada con el gobernador Samuel García, Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya está en marcha una inversión de 3,500 millones para reducir las emisiones contaminantes. En redes, Samuel García, gobernador de Nuevo León, publicó: buenas noticias para Nuevo León, vienen grandes inversiones millonarias para modernizar, recuperar y captar emisiones para el 2023 y 2024 en la refinería de Cadereyta. Ahí estuvo el presidente entonces López Obrador, que no llegó de ningún buen humor ahí, y circulan videos donde pues así trata a los reporteros que lo recibieron, obviamente con preguntas. Presidente, oiga, su opinión en relación a las críticas por las emisiones de la refinería. ¿De qué periódico eres tú? Periódico Reforma, Periódico El Norte. Son muy mentirosos ustedes. No diga eso. Gracias, presidente. Calumniadores y corruptos. Es sabio. Al pueblo lo pueden engañar una vez, 2 veces, pero no lo pueden engañar toda la vida. Entonces, ya la gente está muy informada, muy politizada, muy avispada, más aquí, en Nuevo León. Entonces, por eso están intensificando los ataques en contra de nosotros, pero nos van a hacer lo que el viento a Juárez. Lo que el viento a Juárez, dice López Obrador, que llegó con la espada desenvainada y muy enojado. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Ya se enganchó aún más el presidente López Obrador con cada vez más políticos en Estados Unidos, principalmente republicanos. Ahora el pleito es con Ron DeSantis, gobernador de Florida. ¿Quién es Ron DeSantis? Pues Ron DeSantis, además de ser gobernador de Florida, es un posible aspirante a la candidatura por el Partido Republicano para las elecciones del 2024. Es quien podría quitarle la candidatura a Donald Trump. Y pues lo que quiere en este momento, aunque no ha anunciado públicamente que quiere ser candidato, pues está tratando de darse a conocer en todo el país, y al hacerlo pues quiere posicionarse como peor que Donald Trump. Así lo está haciendo, y entonces ha implementado unas durísimas medidas migratorias, las más duras en todo Estados Unidos, aquí en Florida, igual que lo está haciendo Greg Abbott, también republicano, ahí en Texas. Estas medidas de Ron DeSantis pues lo que buscan es criminalizar a los indocumentados. Florida es así el estado que hoy en día podemos decir tiene las leyes migratorias más duras, como decimos, y está amenazando con deportar a todos aquellos que trabajan sin papeles. Principalmente pues son gente que está en la construcción o que está en la agricultura. Básicamente pues son migrantes, no solamente de México, sino también de otros países de Sur y Centroamérica. Y bueno, hay que decirlo, sacan adelante la economía de Florida. Y entonces, en este contexto, López Obrador pues increpó al gobernador de Florida, y en la mañanera sacó un video justamente, directamente atacándolo. Sacó un video donde dice, ¿qué pasaría si los migrantes dejaran de trabajar en Florida? Así lo decía. Si no
trabajaran los migrantes. A ver, en Miami por unas decisiones que tomó el gobernador de Florida, pues todos los migrantes. Y andamos todos agüitados porque no llegó ni una persona a trabajar, ni alma se mira. A esta hora, 9:30 de la mañana, esto estuviera lleno de gente, de muchos trabajadores latinos, inmigrantes, y no hay nada, señores. No hay trabajadores. Tengan para que aprendan a DeSantis. Así le receta el tenga para que aprenda al gobernador de Florida, que es una pésima actitud diplomática desde donde lo veamos. Yo diría que hasta incluso peor que la de este senador John Kennedy, que fue terrible cuando hablaba de que sería de México sin Estados Unidos, estaríamos comiendo comida de gato, por la simple razón de que López Obrador es presidente de un país. Sigue poniéndose al nivel de senadores de Estados Unidos, igual que cuando pelea con Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur. Ron DeSantis, pues por supuesto que después le contesta, se engancha también, y de gobernador a presidente le dice esto. You have this Mexican president, he's criticizing Florida for enacting laws against illegal immigration. It's like he's got a disaster on his hands. He's got cartels that are totally out of control that are running his country. And all the millions of people coming into our country, they're all going through his country. I mean, what kind of a country just allows people by the millions to just traverse through like that? Critica las medidas antimigratorias que está tomando Ron DeSantis cuando tiene, dice el gobernador, un desastre y el país tomado por los cárteles. ¿Qué tipo de país, dice, permite que cientos de personas pasen así nada más por el territorio para llegar a los Estados Unidos? Y va más lejos todavía el gobernador DeSantis, y este sábado tocó este tema también. These Mexican drug cartels are killing a lot of Americans. They need to be treated like the hostile force that they are. We need to be holding the cartels accountable, and we need to be holding the Mexican government accountable, because they are allowing a lot of this to happen. Sí, ahí lo que está diciendo es, se debería de llamar a cuentas no solamente a los carteles, sino al gobierno de México por permitir que esto pase, y es justamente lo que estamos planteando en nuestra pregunta para que ustedes nos digan cuál es su opinión al respecto. Muy criticable la política de DeSantis en materia migratoria, por supuesto, será muy malo para el estado de Florida, pero no le toca al presidente de México recetarle un tenga para que aprenda a este gobernador. Así no, de esa manera realmente no estamos apoyando a nuestros paisanos en la Unión Americana. Y otra más, ¿no? López Obrador, pues aún así sigue todavía más fuerte su crítica, incluso hasta llamando a que no voten por los republicanos. Otra vez, así lo dijo. Decirle a nuestros paisanos en Estados Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos, y también a nuestros amigos estadounidenses, de que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador Kennedy. Sí, pésimas las declaraciones del senador Kennedy, pero pues ¿dónde quedó el nosotros no nos metemos en las elecciones de otros países? Y ahí el presidente López Obrador pues está creyendo que puede comprar voluntades también en los Estados Unidos. Estos migrantes a los que les habla y que se fueron de México porque en su país pues no tienen las mismas oportunidades, no ven este sueño mexicano que está planteando López Obrador y siguen creyendo en el sueño norteamericano. Finalmente, pues nada más dejar esa reflexión aquí. ¿Se imaginan a Joe Biden, por ejemplo, llamando a que no voten por senadores de Morena? Sería prácticamente esto un escándalo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Agradezco mucho que esté con nosotros Arturo Fontes. Él es vicepresidente general de la Fundación Honoris Causa Internacional y también ex agente del FBI. Buenos días, Arturo Fontes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muy agradecido, muchas gracias. Muchas gracias, pues muchos temas que hablar con usted sobre, pues, que afectan, ¿no? Por supuesto, a nuestro país y a nuestra relación, claro que sí, con los Estados Unidos. Y quisiera yo, aprovechando que lo tenemos aquí en la línea, pues preguntarle básicamente, pues, ¿cuáles son lo que piensa sobre este fin del título 42? ¿Cuáles son las repercusiones que puede haber en México, las repercusiones que puede haber en los Estados Unidos? ¿Cuál es la opinión o la reflexión de Arturo Fontes? Sí, en términos de los mexicanos, sin afortunadamente, ya sabes que muchos de los mexicanos que llegan aquí ilegal lo están regresando al país. De que no quiero que la gente que piensa que son mexicanos entran y les dan esa oportunidad para quedarse y esperan 2, 3 años y aquí se quedan. Estados Unidos, la migración lo está regresando. Y sabes tú que hay como 300,000 visas que están dando por personas que son de venezolanos, haitianos y cubanos. Entonces, esas personas tienen más oportunidad para quedarse, pero la mayoría de los mexicanos que están entrando, casi todos lo están regresando. Si entran ilegalmente, en título 8, los pueden, ¿cómo se dice? Prosecute y les juzgar y pueden pasar hasta 5 años en el penal. Entonces, si los mexicanos entran legalmente y afortunadamente muchos de los mexicanos que ya están actualmente aquí en este país son gente igual muy trabajadora y trabajan en varios trabajos y son gente pues que le echan muchas ganas y es pues yo también soy americano y dúo de mexicano y sí duele también que los mexicanos lo regresen y las otras personas tienen otra oportunidad para quedarse. ¿Estaba listo Estados Unidos para terminar con este título 42? Mira, esta sí es una crisis humanitaria. Yo sé que mucha gente, pues ya ves los videos de mucha gente entrando, y lo que es más difícil para mí es los sufrimientos desde llegar y el riesgo de cruzar Guatemala y entrar al país y pagar mucho dinero sin la garantía que pueden entrar y con el riesgo que el cartel que está pidiendo dinero y si no tienen el dinero los pueden matarlos o si no tienen a fuerzas que trabajar mandando drogas, cruzando la droga a Estados Unidos. Es algo muy peligroso y no lo aconsejo a nadie de venir así porque es un riesgo para las familias. Hay mujeres pues que se quedan y los usan como esclavos para los carteles. A los hombres que no tienen el dinero los secuestran y les sacan mucho dinero. Y la gente que llega, pues también no hay una garantía que se van a quedar en este país. Es algo muy difícil para mucha gente y me da mucha pena viendo a estas pobres gentes con mucho sufrimiento. Justamente el periódico de New York Times hablaba sobre esto, sobre que son presas y son muy vulnerables y presas de este crimen organizado en nuestro propio país, ¿no? Es lo que nos estás queriendo decir. Así es. ¿Tú se imagina que cada persona, la más cruzar de la frontera y llevarlos para Nueva York, otros lugares, paga hasta 15, 18 mil dólares? Y si entran 1 millón de personas a Estados Unidos, eso es un negocio de $1 billón mensual, multibillones. Y es una ganancia que el cartel gana rápido. Entonces no lo quiere dejar y por eso las rutas y las áreas de Tamaulipas, que es un área muy fácil para entrar y por eso se están peleando por las plazas, por tanta, pues es por el dinero que les entra a estas organizaciones. Uh-huh. ¿Qué opina Arturo Fontes sobre estas reglas tan estrictas que se están poniendo, por ejemplo, principalmente en el estado de Florida, reglas que están criminalizando a los migrantes y que están poniendo igualmente las reglas estrictas que está poniendo el gobernador de Texas, Ron DeSantis? ¿Cuál es la opinión? Sí, yo creo que sí es muy difícil y sí se ve que están discriminando y que el gobernador que es racista, pero si les da como una oportunidad que el estado o el país está abierto para que la gente entra, entonces mucha gente va a entrar porque saben que es muy fácil. Igual y no siendo ninguna culpas, pero hay una como percepción entre la gente que llega a Estados Unidos ya se va a quedar.
Y yo creo que la mano dura el gobernador DeSantis es que está tratando de cuidar su estado. Sí es algo, o sea, rudo, de que difícil de que ande hablando así, pero yo creo que es un modo de desesperación de los gobernadores republicanos que están preocupados por su estado. Y ya sabes, pues ves Nueva York y otros estados que no están preparados y es mucho dinero que están pagando y no están preparados por esto. Y también, como una persona que es ex agente, es muy difícil, cuando llega tanta gente, es muy difícil que vigilan o ven que si esta persona de veramente es buena o mala. Digo, yo sé que la mayoría, 99, 95% es gente buena, pero es ese 1%, si gente de Medio Oriente, gente de los mares salvatruchas, gente así que entran. En Estados Unidos, las personas que trabajan en la frontera no están listos, no que preparados, no están listos porque son mucha gente entrando y usan muchas personas que los agarran en un lugar y luego entran 10 gente muy importante al otro lado. Entonces, sí, es algo difícil y sí me da mucha pena de que el gobernador de Florida, pero yo sé, es necesario en un sentido porque no quiere darle una falsa impresión de que pueden entrar a Florida y quedarse. Y yo creo que ahorita mucha gente piensa que entran a Estados Unidos y se van a quedar. Entonces, yo creo que es un modo para no darles esa advertencia que sí pueden entrar a Florida. Uh-huh. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a Arturo Fontes, ex agente del FBI, yo quisiera preguntarle su opinión sobre esta demanda de algunos senadores políticos estadounidenses, particularmente republicanos. Hablo de Lindsey Graham, de John Kennedy, de Ben Crenshaw, también de Bill Barr, donde ellos están diciendo que los cárteles de la droga en México pues deben ser catalogados como grupos terroristas para poder ir por ellos. ¿Cuál es la opinión que le merece a Arturo Fontes? Eso es una buena pregunta y hay gente que quizás no piensa igual, pero yo, cuando trabajaba en Laredo, yo en ese tiempo yo pensaba que categorizar a los Zetas, por ejemplo, que decapitaban a las personas, que hicieron mucha maldad con explosivos y tenían a México en un país, ¿sabes?, de crisis, de muchas balaceras donde quiera y no tenían un paro. Y en ese tiempo nosotros en Laredo, el FBI, queríamos a ponerlos como terroristas, pero ya sabes, ahorita ya con los más años de experiencia, yo no creo que Estados Unidos debe de ponerlos como terroristas. Y te lo digo porque eso va, especialmente ahorita estamos en dos guerras, la guerra que está en Ucrania y la guerra económica con China, poniendo a los mexicanos como terroristas, va a parar el modo donde los negocios americanos no van a poder trabajar a gusto, muchos negocios van a tener que regresar, el supply chain va a estar afectado, las cosas van a estar mucho más caro y yo creo que México no está listo para que Estados Unidos manda soldados igual con los mexicanos para atacar a los carteles que los listan como terroristas. Va a ser algo muy, muy, muy fuerte. Yo creo que hay más oportunidades de pegarles, por ejemplo, pueden a pegarles a los remesas que entran a México, pueden a juzgar más a políticos mexicanos que están envueltos, igual que Estados Unidos, que están apoyándolos con más fuertes crímenes. Yo sé con el tiempo que pasó, cuando mataron a Kiki Camarena, el cartel, el precio de cocaína subió porque había problemas donde los carteles podían mandar su droga para Estados Unidos y estábamos ganando la guerra en contra de esas personas porque atacamos a los políticos que estaban envueltos. Entonces, hay otras opciones, cerrar el consulado un día, cerrar la frontera un día, como hicieron anteriormente, y sí le pegó y sí afectó. Pero yo no estoy de acuerdo de que listan a los traficantes como terroristas. Yo no estoy de acuerdo con eso porque eso va a impactar más feo y va a afectar a mucha gente en ambos países. Yo creo que todavía no hemos digo yo, cansado de hacer lo que podemos hacer antes de poner eso. No estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Algunos de estas personas republicanos que están promoviendo esta idea, pues dicen que México bloquea los esfuerzos de las autoridades de Estados Unidos en su combate a las drogas. ¿Qué opinas sobre esto? Pues ya sabes que hay
corrupción en ambos lados. Tenemos que estar conscientes de eso, y yo sé que en Estados Unidos es corrupción aislado. En México yo veo que es una corrupción sistémica, está en todos lados, y cualquier cosa, si una persona quiere un contrato, pues tiene que pagar un dinero para sacar el contrato, y el cartel ahorita ya tiene más poder. La diferencia de antes es que ya el cartel ya está en un modo como el fork de una plataforma donde tienen, ¿cómo se dice? Ya tienen un impacto en la tema política, ya están adentro de la tema política, y por eso están manejando mucho de pues, impunidad, y eso está muy grave, eso, pero tenemos que enfocarnos. La corrupción yo creo que es el enemigo número uno, y tenemos que ir sobre la corrupción. Del lado de Estados Unidos, recientemente el senador John Kennedy, que suelta esta frase terrible, que está pésimo, que haya dicho que si no fuera por los Estados Unidos, en México estaríamos comiendo de una lata de gato, lo dijo en el ámbito de cuestionando justamente a la actual directora del FBI, diciéndole que el gobierno de Joe Biden no está haciendo lo suficiente para negociar con el gobierno de México en el tema de los cárteles de la droga. ¿Qué opina Arturo Fontes sobre esto? Estados Unidos, Joe Biden. Esa es una buena pregunta, pero ya sabes tú que hay el supply y la demanda, digo yo, de la droga, y Estados Unidos podemos hacer mucho más para atacar a la demanda y la gente que tiene sus problemas. Igualmente, le pusimos mucho dinero en México. Los últimos administraciones atacando a los carteles, y todavía no estaban funcionando porque la droga todavía estaba abajo. Los dos países, Estados Unidos y México, tienen parte de la culpa de esto, y no creo que es un tiempo de juzgar a un gobierno el otro, pero trabajar juntos, y juntos creo que pues podemos hacer más impacto. Otra de las preguntas rápidamente que me viene a la mente es esto que se está diciendo también algunos, justamente John Kennedy, que dice que esta apertura o este fin del título 42 lo que está haciendo es abrir las puertas a los traficantes justamente de drogas como el fentanilo. ¿Así lo considera Arturo Fontes o no? Mira, si ves ahorita que el fentanilo está mucho más barato, y sí es un tema de desesperación, porque ya ahorita hay mucha gente que se está muriendo. Yo creo que es número una causa ahorita de muerte en Estados Unidos, es el fentanilo. Y Estados Unidos está muy pues enfocado en este tema, y tiene mucho temor, porque sí, en el título 42, pues ya sabes tú que en las fronteras, cuando entra mucha gente y hay muchos esfuerzos atacando, agarrando a los ilegales que están entrando, pues hacen como los agarran acá, pero por el otro lado están entrando más drogas. Es como un decoy, están como desviando la atención acá, pero entran 10 personas con drogas. Entonces, es algo de que los esfuerzos, pues es muy difícil, es muy fácil para que los carteles puedan controlar y mandar su droga con este título 42 que ya se acabó, y porque están entrando más gente y más droga está entrando. Y es una cosa que el control de la frontera es como ya lo están perdiendo. Como exagente del FBI, yo le preguntaría si está de acuerdo con esto que ha dicho López Obrador, de que en Estados Unidos no buscan atacar a los cárteles dentro de Estados Unidos. No, yo he trabajado, y yo sé que en Estados Unidos le echamos muchas ganas, o le hicimos muchas ganas, y otro día le he hecho muchas ganas, pero hay leyes y hay due process. No nomás es agarrarlos en flagrancia, tienes que sacar la evidencia. Ya sabes tú que no es muy fácil, hay mucho esfuerzo de hacerlo, y también hay muchos otros problemas en Estados Unidos que estamos siguiendo, el terrorismo, hay muchos otros temas que están haciendo, pero yo creo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo lo mejor que pueden en ese tema. Pues muchísimas gracias, Arturo Fontes, por esta charla que tuvimos. Realmente yo creo que es muy buena para que todos los que nos están escuchando, como vicepresidente general de la Fundación Honoris Causa Internacional y además como exagente del FBI, pues muchas cosas interesantes que nos puede platicar sobre esta labor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central
Central FM. Equilibrio. Vamos a hablar sobre la justicia y los derechos humanos en nuestro país. Y para eso tenemos en la línea, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros, Miguel Ochoa. Él es abogado penalista. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Pues sí, mucho de qué hablar sobre la justicia en nuestro país. Y bueno, eso quisiera yo preguntarte, para empezar, si realmente hay acceso a la justicia en nuestro país para todos. ¿Qué opinas? Pues mira, sí la hay. Invariablemente existen instituciones que procuran e imparten justicia en México. Y aquí depende de los ciudadanos que, atendiendo a las circunstancias que nos pasen, que nos ocurramos día con día, acuerdos, etcétera, que obviamente podamos dirimirlos ante un órgano jurisdiccional competente en la materia que nos ocupe. Y el acceso a esta justicia es, podríamos decir que es para todos igual, porque hay grupos vulnerables, hay gente que tiene más acceso. ¿Cómo lo posicionarías tú? Pues mira, la ley es todos y para todos. Obviamente hay igualdad en todos los ámbitos de la procuración de la justicia en México. Es importante señalar que también existen personas vulnerables o sectores vulnerables, los cuales la sociedad les da el reconocimiento como tal y en consecuencia se atiende de manera diferente. Pero eso no implica que la gente se vaya a quedar sin impartir, que se les imparta justicia. Esa es la realidad. ¿Existen? Sí. Obviamente las personas, la sociedad, les damos ese nombramiento o esa situación en donde obviamente se ocupa una atención específica para ciertos grupos vulnerables como tal. Uh-huh. Y el tema de la impunidad también me parece que es importantísimo tratarlo con un abogado como tú de profesión que tiene más de 15 años de experiencia en materia administrativa y penal, que ha realizado diversos cursos y diplomados en materia penal, ha sido apoderado de empresas como Unilever, Grupo Danone, Cinépolis, Almacenes al Sur, Grupo Alsea, muchísimos cargos que has tenido, has sido también colaborador en despachos de propiedad intelectual y penal, etcétera, etcétera. El tema de la impunidad, que me parece que es un tema que está sobre la mesa en nuestro país, ¿qué nos puedes hablar sobre eso? Pues la impunidad es algo que a todos nos es común, lo que vemos a diario, lo que vivimos a diario. El punto es que cuando estemos en presencia de esta situación que realmente es un cáncer, es una cuestión que debe de mitigarse a la mínima expresión como tal, pues activemos los mecanismos idóneos pues para tratar de mitigarla. Básicamente eso sería mi observación al respecto y que podamos buscar la vía adecuada, por la vía legal. Sí, Miguel, tú también veo que tienes amplia experiencia para el seguimiento de estrategias de manejo de crisis y ahora con el tema del título 42 y que muchos migrantes están llegando a nuestro país y que evidentemente estamos en un manejo de crisis, si no bien empresarial, pues sí, a nivel nacional. ¿Cuál es tu reflexión sobre estos migrantes que están siendo expulsados a México y que van a ser vulnerables a grupos criminales, como se ha dicho, y como lo da a conocer justamente este fin de semana un informe de Human Rights Watch a través del periódico el New York Times? ¿Qué opinas sobre esta situación que van a enfrentar estos migrantes en nuestro país? Pues mira, es nuestro deber y obligación cobijar y proteger las garantías individuales de todas las personas que estén de tránsito en territorio mexicano. Es importante que estas personas no sean objetivo de la delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada recoge, toma áreas de oportunidad y en este caso son grupos vulnerables que no tienen un ingreso, que obviamente están buscando la manera de proveer de alimentos a sus casas. En consecuencia, hay que establecer mecanismos idóneos para que se les protejan sus garantías individuales mientras están en territorio mexicano. Un grupo importante que también es vulnerable son las mujeres en nuestro país, sabemos, ¿no? Y hablando de mujeres y de derechos humanos, pues recientemente, ya este fin de semana, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió este premio en Marruecos, justamente otorgado sobre derechos humanos por la Asociación Internacional de Mujeres, por avanzar en lo que es la justicia para las niñas, para los niños, para la familia. ¿Qué opinión
¿Qué opinión te merece el que el presidente de México haya minimizado este premio que al parecer pues, realmente es muy importante, el que se le da a Norma Piña? Claro, bueno, muy desafortunado para empezar los comentarios, señor presidente, en torno a minimizar, a no darle importancia a un hecho tan relevante como el que ocurrió en Marruecos. Es importante también señalar que las mujeres y los hombres tienen igualdad, tenemos igualdad, obviamente ya no pueden ser objeto de violencia, de hecho pues, está instituido una ley general de acceso a una vida normal, a una vida libre de violencia para las mujeres, y obviamente no debe de haber de ningún tipo de violencia, ni en el trabajo, ni en la casa, ni en ningún lugar. Entonces, cuando el señor presidente obviamente hace ese tipo de opiniones, pues sí afectan gravemente el desarrollo o el avance que tienen las mujeres en el tema del reconocimiento del trabajo que vienen haciendo. Entonces, tal es el caso como el que tú estás haciendo ahorita, como el que las personas, las mujeres han hecho a lo largo de la vida. Entonces, híjole, pues yo creo que debemos seguir trabajando para que las mujeres se les reconozca algo que ya tenían, pero que al final de cuentas lo tienen que seguir aplicando en la vida diaria. Miguel, ¿qué opinión tienes tú sobre la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este intento que se está haciendo para que ahora los ministros pues, sean justamente electos de manera popular, por voto de la gente, como sucedía en el año 1800? ¿Tú crees que esto pondría en riesgo la autonomía del Poder Judicial? ¿Qué reflexión tienes al respecto? Pues yo creo que al final de cuentas, constitucionalmente hablando, sí se da como tal la división de poderes. En el artículo 116 de la Constitución establece que es la forma idónea y el poder constituyente lo hace de esa manera. Entonces, si tú das un poquito de atención a esa circunstancia, puedes darte cuenta que sí es necesario que haya plena autonomía y que no haya injerencia de ningún otro poder sobre las determinaciones de las resoluciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Luego, entonces, si se diera la ocasión de que la gente de manera libre y de manera voluntaria escogiera quién va a fungir como ministro de la Suprema Corte de la Justicia, pues qué mejor, para que sea la propia gente quien respalde esa determinación y en consecuencia también que haya una participación directa de las personas sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte de la Justicia. Al momento de que sean sometidos a voto popular, ¿se eliminaría la autonomía? Pues digamos que sí, o sea, digamos que las resoluciones que le competen a la Suprema Corte de Justicia deben ser autónomas, deben ser obviamente de manera directa y obviamente no tiene que haber ninguna cuestión que medie o afecte o que vicie sus determinaciones. Y si en este caso la gente elige a los ministros, pues de alguna tiene que darle ahora respuesta a la gente de manera directa, no a otras instituciones como lo que se ha venido haciendo, ¿no? Uh-huh. El partido Morena pues está proponiendo una consulta popular para decidir justamente si se debe someter a voto popular, o sea, consulta popular para preguntar si debe ser por votación la selección de los ministros. Esto, desde tu punto de vista como abogado, pues esto es legal, no es legal. ¿Dónde queda esta figura de consulta popular para temas tan importantes en nuestro país? Pues yo creo que, la verdad, esa forma que ha venido haciendo el señor presidente en torno a las consultas populares, de verdad, pues yo no comparto, respeto, y si de alguna manera la gente lo respalda, pues no se puede hacer nada al respecto, pero bueno, yo creo que no es el instrumento idóneo para poderlo hacer, ¿no? Ya finalmente, pues te preguntaría yo también, ya que estamos hablando, entrados en tema, como quien dice. Sí, sin problema, aquí estamos echando un cafecito adelante. Esta lista que da a conocer López Obrador de los supuestos privilegios de los ministros, ¿es algo que es ilegal hacerlo? O sea, exponerlos así en público, pedir que se remuevan estos que llama privilegios, ¿los consideras también tú privilegios o no? ¿Qué nos puedes comentar sobre ese tema? Pues yo creo que ya estaban instituidos al final del camino, ya existían, son situaciones que ellos ya tenían, luego entonces el señor presidente quiere capitalizar
esa situación, pues para poner la opinión encima, la opinión pública y poderle restar fuerza a todo, o sea, a todo lo que ellos hagan. Creo que se me hace muy desafortunado, es un tanto como pensar lo que él ha hecho a través de los contratos que tiene por conducto de terceras personas, que son sus hijos, y que él diga que él ha hecho bien las cosas. Yo creo que mejor que se ponga a trabajar en lo que él está haciendo y que deje de voltear a otros lados donde no le competen. Se llama el respeto a las facultades de la autoridad, que en este caso no es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, debe de respetar. Ya finalmente nada más preguntarte, ¿ya se acabó la corrupción en México? ¿O ha No se ha acabado ni se acabará. Creo que parece que es el ingrediente funcional para el desarrollo de la sociedad, no solamente en México, sino en todo el mundo. La corrupción existe, la vemos a diario, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos en el ámbito de nuestras actividades diarias, lo vemos, aquí y en todos lados. Creo que es nada más que la gente tome conciencia y no participar de manera directa o indirecta en hechos de corrupción. Si se puede evitar y prevenir, qué mejor. Pero parece, como te lo decía, que es el ingrediente básico de la sociedad mexicana, ¿no? Creo que no debe ser por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ochoa. Al contrario. Todas estas reflexiones como abogado penalista definitivamente pues le dan mucho peso a esto que estamos exponiendo hoy aquí en este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, que estés muy bien, que tengan todos un excelente día. Igual para ti, Miguel Ochoa. Ahí está su reflexión, abogado penalista, sobre todos estos temas importantes de corrupción, de impunidad en nuestro país, que están presentes, y también sobre este premio que recibió Norma Piña, que definitivamente pues no es un premio que se pueda obtener en Santo Domingo, como dijo el presidente, y aprovechamos aquí para pues felicitar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por este premio que indudablemente es muy importante para nuestro país. Resumen de noticias. En la hora central. 8 de la mañana con 8 minutos, soy Adriana Braniff cubriendo a Pedro Ferriz de Con y tenemos ahorita ya un resumen de noticias sobre lo más importante que ha sucedido a lo largo de esta mañana y el fin de semana. El número de cruces de migrantes a Estados Unidos bajó el viernes, día en el que, como sabemos, expiró el título 42, luego de 3 años de vigencia y millones de solicitudes de asilo expulsados. Estados Unidos inició el viernes, por primera vez en su historia, la devolución a territorio mexicano de ciudadanos de terceros países bajo la figura de deportaciones o retornos voluntarios. De ofrecer trabajo, visas y protección a migrantes, el gobierno de México dio marcha atrás en su apertura y cesó permisos de estancia y de tránsito, inició el cierre de estaciones migratorias y comenzó a recibir migrantes expulsados de Estados Unidos bajo el título 8. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aclaró que México no aceptará deportaciones masivas de migrantes que superen las 1,000 personas diarias, son 30,000 al mes. Durante el primer trimestre del 2023 se registró un incremento de 42% en el ingreso de personas en situación migratoria irregular respecto al mismo periodo del 2022, al pasar de 78,439 a 111,505 en este año. López Obrador supervisó este fin de semana los trabajos de modernización de las aduanas fronterizas. Colocó la primera piedra de la de Nuevo Laredo y Sedena va a estar a cargo. Ron DeSantis, gobernador de Florida, dijo que el gobierno de México debe rendir cuentas por el daño que los cárteles de la droga le causaron a Estados Unidos, y justamente eso estamos preguntando en nuestro método de consulta el día de hoy. El jueves, DeSantis aseguró que los cárteles tienen el control de México y que López Obrador tiene hecho un desastre el país. Un adolescente migrante no acompañado hondureño de 17 años murió en un refugio de Florida, según una notificación a los congresistas estadounidenses. Las restricciones al ejercicio de derecho humano al solicitar asilo son inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales de los Estados Unidos, según indicaron la ACNUR y la OIM. Y Naciones Unidas, por supuesto. Los migrantes que sean expulsados a México por Estados Unidos bajo el título 8 serán vulnerables a grupos criminales y funcionarios corruptos. Esto según Human Rights First,
que fue citado este fin de semana por el periódico The New York Times. Héctor Elías Flores Aceves, apodado El 15, vinculado a Los Chapitos y considerado uno de los principales generadores de violencia en Quintana Roo, fue detenido en Sinaloa e ingresado al penal de Cancún, según informaron autoridades estatales. Los dos autores materiales del asesinato de Abril Pérez Zagaón fueron ya condenados por delito de feminicidio tras un proceso de más de 3 años. Florencia Alducín, conductora de televisión, denunció que fue golpeada por policías municipales que le causaron más de 40 lesiones tras un percance vial en la capital de Querétaro. Un grupo armado incendió la casa de la priista Janet Morales Huizar, alcaldesa de Apulco, en Zacatecas, según reportaron autoridades estatales. Víctor Hugo Valdés, comandante de la policía de Cajeme, Sonora, fue asesinado a balazos. La red criminal que opera en Tres Marías cuenta con la complicidad de autoridades, según indicaron reportes de autoridades federales de seguridad. Un hombre de 30 años aproximadamente fue ejecutado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. 5 alumnos de la preparatoria del CETMAR en Guaymas, Sonora, filmaron un video en las instalaciones de la escuela vestidos de sicarios para pedirle a sus compañeros votar por el Partido Rojo. Elementos de la Guardia Nacional desplegaron el operativo Carrusel en la autopista México-Cuernavaca, vía que motociclistas acostumbran bloquear para realizar sus piruetas. Eduardo Fernández Herrera, secretario de Salud de la administración de Javier Corral, fue detenido, informó la Fiscalía Anticorrupción, y se desconoce el delito. La defensa legal de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, aseguró que la empresa ya aceptó un pago de $10,736,351 como reparación del daño en los juicios por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, manifestó que si hubiera línea política de López Obrador para la elección del candidato presidencial de Morena, pues no tendría ya caso hacer una encuesta. Jesús Eugenio Uriostegui, jefe de la oficina de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, acudió en día laboral a un acto de campaña de Delfina Gómez, candidata a la gubernatura por el Estado de México. Empleando vínculos oficiales, funcionarios del gobierno de Veracruz a cargo del morenista Cuitláhuac García hicieron campaña este fin de semana en el Estado de México. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, llamó a Movimiento Ciudadano a rectificar su postura de rechazo a la alianza opositora para el 2024 y argumentó que lo que ocasionó fue que Morena ganara en el 2021 la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Guadalupe Tadei, consejero presidente del INE, afirmó que sostendrá en la mesa de negociación su propuesta de que Flavio Cienfuegos sea el secretario ejecutivo. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que diputados federales promoverán una consulta popular para saber qué quiere que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular. En Marruecos, Norma Piña, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió el Premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. En su discurso, destacó la independencia y autonomía en las decisiones judiciales. La reunión programada para este lunes entre productores agrícolas de Sinaloa y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se pospuso hasta que estos liberen las instalaciones de Pemex, según informó el gobernador Rubén Rocha Moya. En la refinería de Cadereyta, Nuevo León, López Obrador aseguró que ya está en marcha una inversión de 3.500 millones para reducir las emisiones contaminantes. Contrario a los compromisos de reducción de emisiones asumidos por México, Petróleos Mexicanos incrementó su envío de metano a la atmósfera en un 95.5% de 2018 al 2021. Luego de 33 años del Hoy No Circula, ya son 33 años del Hoy No Circula, obtuvo carácter, después de ya estos 33 años, carácter de legislación, luego de que se le incorporó a la ley ambiental. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó resolver en definitiva el amparo que promovió
Ricardo Salinas Pliego para impugnar una investigación de la UIF sobre todos sus movimientos bancarios, crediticios y bursátiles entre el 2012 y el 2021. El IMSS, el Seguro Social, determinó terminar la relación laboral con Adrián Orduño Llanes, es decir, corrido. Es el director, o era el director administrativo del Hospital de Especialidades de Cardiología Siglo XXI, porque fue captado en actos sexuales durante una reunión virtual. Tenía la cámara puesta y pues todo el mundo se quedó ahí impresionado de lo que estaban viendo ahí en pantalla, y ya él pues ha sido corrido del IMSS. El Congreso de Ecuador iniciará este martes un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua anuló de manera definitiva los títulos de 26 abogados críticos al gobierno de Daniel Ortega, otra más de este dictador de Nicaragua. El diario guatemalteco El Periódico anunció su cierre definitivo tras lo que calificó como embates de la justicia. Se especializaba justamente en temas anticorrupción y fue uno de los mayores críticos del gobierno del presidente Alejandro Yamatei. La Fiscalía de Perú solicitó 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por supuesto lavado de activos y formar una organización criminal que habría recibido $12 millones de la constructora brasileña Odebrecht. El narco submarino más grande en la historia de Colombia, de 30 metros de largo y 3 de ancho, fue decomisado en el Océano Pacífico con 3 toneladas de cocaína, según informó la Armada colombiana. Durante abril pasado, el incremento general de los precios al consumidor en Argentina resultó de 8.4%, con lo que la inflación anual ya en Argentina es de 108.8%, la mayor en más de 3 décadas. Un hombre que no quería que su novia abortara la mató a tiros en un estacionamiento de Dallas, Texas, según informó la policía. La Gran Manzana apunta a convertirse en la metrópoli más grande de Estados Unidos en prohibir la discriminación basada en el peso de una persona. Elon Musk presentó a la nueva CEO de Twitter. Ella es Linda Yaccarino, que es especialista en temas de publicidad, y pues han dicho que podría dar a la red social un giro de 180 grados y que sería muy benéfico para que volviera a recuperar todos los anunciantes que ha perdido Twitter, y que es la manera, por supuesto, de financiarse. Este 28 de mayo se llevará a cabo la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Turquía. Importantísimas elecciones, vamos a estar hablando de esto en un rato más. Israel y los grupos armados de la Franja de Gaza acordaron un alto al fuego. Sin embargo, milicianos palestinos dispararon un cohete contra el sur de Israel. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, estuvo con el Papa Francisco y le pidió condenar los crímenes en Ucrania. Argumentó que no puede haber igualdad entre víctima y agresor. Rusia calificó como extremadamente hostil la decisión del Reino Unido de entregar misiles de largo alcance a Ucrania y acusó al gobierno británico de buscar un agravamiento serio del conflicto. El ejército ucraniano aseguró que avanza en algunas zonas en torno a Bakhmut y que el enemigo pierde equipamientos y tropas. Por ahí sigue la guerra en Ucrania. Vamos a hablar más al rato sobre estas elecciones importantísimas en Turquía y las repercusiones que pudiera tener en el ámbito internacional. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Bueno, en el ámbito internacional, algo de lo muy trascendente que sucedió este fin de semana, pues fueron las elecciones en Turquía, que hasta el momento pues no hay ganador y va a haber una segunda vuelta, pero estas fueron una de las elecciones más importantes de este año, no solamente a nivel local en Turquía, no solamente para ese país, sino para todo el mundo, a nivel internacional. Y estas elecciones lo que buscan pues es derrocar a Erdogan después de 20 años que este presidente ha estado en el poder, 2 décadas, 20 años. Y la votación era entre decidir por la autocracia o por la democracia.
porque pues Turquía se está jugando justamente en esta elección, que fue el domingo y que se va a repetir en una segunda vuelta el 28 de mayo, se está jugando la continuidad o el cambio. La continuidad sería pues que continúe Erdogan después de 20 años en el poder, primero como primer ministro, luego como presidente, y su paso que ha sido de ser un moderado a ser un ente autoritario, o jugarse por el cambio. ¿Por qué se juega esto en Turquía? Pues esta es una segunda vuelta. Como decimos, los resultados fueron 49% por continuar con Erdogan y 45% por el cambio. Y para que esto procediera, pues tenían que llegar a la votación del 50%, a la cual no llegaron. Así es que, pues va a haber una segunda vuelta, como les digo. Lo que aquí se está jugando es el cambio en este sentido. El presidente actual, Erdogan, pues resulta que es una persona que es electa por el pueblo, pero que tiene autoridad en ese momento para decidirlo absolutamente todo por sí sola, sin rendir cuentas al pueblo. Eso es lo que hay ahorita en ese país. Y la oposición, pues quiere un cambio en este sentido. Hizo una coalición, se unieron 6 partidos con el único objetivo de derrocar a Erdogan, y justamente así lo decía esta persona, este candidato que es el que encabeza esta coalición, que es Kemal. Esto decía. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kişiye teslim etmeyeceğiz. Bir kişinin iki dudağından çıkan bir sözü. Justamente eso decía, no vamos a dejar el destino de la República Turca en manos de una sola persona. Y entonces se fue esta contienda, Erdogan contra Kemal. La oposición lo que busca es democratizar al país, llevar al país a una postura, para empezar, más laica y con un mayor acercamiento hacia Occidente. La participación en estas elecciones del domingo fue abrumadora. Más del 80% de la gente fue a votar y ahora pues tendrán que ir a una segunda vuelta. Y todo esto podría marcar un hito en la democracia mundial, no solamente de Turquía, porque pues Erdogan es amigo de Vladimir Putin, es amigo de Nicolás Maduro, que ha tratado muy bien, ¿no? Para poner un ejemplo, cómo ha sido tratado Nicolás Maduro en este país, circulaba hace un tiempo un video donde se veía cómo lo trataban de bien ahí en Turquía, y yo lo recuperé para que lo recordemos. Super lujo, ahí en Turquía, siendo atendido por este chef de Saltbaş, que es un chef turco pues de mucho renombre, y comiendo así en Turquía, tratado como rey, comiendo pues algo que es, y desde entonces, desde que se grabó este video, que fue hace algunos años, pues algo que que escasea, ¿no? En Venezuela, que es la carne, pero pues así lo trataban en Turquía. Toda esta elección que tenemos frente a nosotros como mundo, y ver lo que está sucediendo en Turquía, pues va a tener repercusiones internacionales fuertes, porque la relación con la comunidad internacional podría cambiar en dado caso de que perdiera el actual presidente. ¿En qué sentido? Bueno, para empezar, se podrían reiniciar este proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, que justamente está congelado por la actitud autoritaria y autocrática del presidente actual. También podría normalizarse la relación con la OTAN y levantarse el veto en el que se tiene a Turquía, justamente. ¿Cómo es la postura de Turquía con respecto a la guerra en Ucrania? Bueno, sí condenó la invasión de Rusia a Ucrania, pero no se ha solidarizado con el tema de las sanciones y sigue con una estrechísima relación con Vladimir Putin. ¿Qué dice la gente allá en Turquía? ¿Qué es lo que quiere? Esto es lo que decía antes de las elecciones, antes de que se conociera que se va a ir a una segunda vuelta. Quiero que los nuevos líderes sean receptivos a las críticas, que escuchen nuestras críticas y no nos metan en la cárcel por ello. Sueño con un país donde todos puedan expresar sus ideas libremente, donde puedan recibir educación, donde no quieran abandonar el país, donde estén contentos de vivir en Turquía. Esto internamente, pero repito, externamente la localización geopolítica de Turquía es muy importante. Está entre Asia y Europa y está atrapado culturalmente entre Occidente
y en el mundo islámico. Y entonces es un referente geopolítico importantísimo para el mundo y por eso el mundo estuvo atento a estas elecciones este fin de semana. Muy observadas por parte de todo el mundo. De la misma manera van a ser observadas esta segunda vuelta que se va a realizar el 29 de mayo y finalmente, de darse el cambio, podría ponerse Turquía en el camino hacia una democracia finalmente después de 20 años y en este sentido sus socios occidentales tendrían la oportunidad de ayudar a que la nueva Turquía post-Erdogan, si es que se da, pues camine hacia la democracia y podrían regresar a la autonomía de varias de sus instituciones, por ejemplo, el sistema judicial y, por supuesto, salir del autoritarismo. Pero pues este fin de semana no se definió todavía, vamos a estar muy atentos hasta el 28 de mayo en la segunda vuelta y el tercer candidato, que solamente obtuvo el 5% de los votos, pues tendrá que definirse sobre a quién apoyar, si a Erdogan o a el otro candidato, y esto seguramente definirá ese estrecho margen que se tuvo en estas elecciones, que le repito, fueron 49% para Erdogan y 45% para el bloque opositor. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. ¿Cómo estás, Lore? Ya llegó el momento de tu participación con temas interesantísimos. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Dore? Hola, mi Brani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, acá intentando arrancar la semana con el pie derecho. Te despiertas y dices, con el derecho, Dore, con el derecho para que jale toda la semana. Ay, a darle con todo, mi Brani. Porque además es quincena, ¿no? ¿Es 15? Es 15, como diría mi hermano, ya chilló la rata. Ya chilló la rata. Exacto, así es que es un buen día para disfrutar y por supuesto entregarle toda la pasión y el cariño al trabajo y a lo que hacemos. Y fíjate, el fin de semana estaba yo pensando, qué impresionante cómo cuando éramos chavos nos enseñaban a cuidar el planeta, Branif. Había anuncios de cuida el agua, de lávate los dientes, de lávate las manos, y te enseñaban cómo hacerlo en videitos y te cantaban, en fin, había tantas cosas. Y hoy, frente a un cambio tan impresionante donde de verdad nos urgen cambios drásticos para frenar este calentamiento global, de repente vemos un México laxo, tibio, y eso nos preocupa. Fíjate, los climatólogos Sicuro Manabe y James Hansen crearon hace 50 años estos primeros modelos para medir el cambio climático por influencia humana. Y ya entonces predijeron que la temperatura iba a subir 2 grados este siglo. Ahora, según datos de la NASA, en 1880, la temperatura media del planeta era de 16 grados. Y en el 2016 y 2020, por primera vez, aumenta la temperatura, uno de esos 2 grados que se predijeron desde un principio en los 50. Ahora, según nuevos datos climatológicos de la Organización Meteorológica Mundial, hay un 50% de probabilidades que por lo menos en uno de los próximos 5 años la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente en 1.5 grados centígrados preindustriales. Y esas probabilidades aumentan, claro, con el paso del tiempo y cuando no se hacen los cambios pertinentes y necesarios, ¿no? Ahora, el cambio climático va a aumentar la frecuencia y la intensidad de fenómenos meteorológicos y esto es lo grave, mi Branif, que vendrán pues tormentas. ¿Qué tal el domingo que aquí pegó una granizada random, 4 de la tarde, y de repente parecía que se estaban cayendo pájaros del cielo, unos bolones de granizo impresionantes? Y esto es lo que trae: tormentas, granizos, huracanes, sequías, que ya vimos lo que pasó en Monterrey y lo que falta, ¿verdad? Y esto va a provocar repercusiones pues, en la agricultura, en la ganadería, va a disminuir el rendimiento alimenticio y va a haber escasez alimentaria también. Y también los ecosistemas van a sufrir alteraciones significativas con la pérdida de la biodiversidad y, por supuesto, la extinción de especies, mi Branif. Ahora, se estima que las necesidades anuales de adaptaciones, y vamos a hablar de dinero, déjame, me quito el suéter porque a mí esto me da calor. El mundo tiene que invertir para frenar el cambio climático entre 160,000 y 340,000 millones de dólares. Esto para el final de la década.
y hasta 565,000 millones para el 2050. Según datos del Banco de Desarrollo de América Latina, a nivel mundial, se deben duplicar estas inversiones en proyectos de energía hasta, siéntate, Braniff, porque te vas a ir para atrás, 5 trillones de dólares para el 2030. Imagínate. O sea, lo que ya está invirtiendo el mundo tiene que verse duplicado así. Y paralelamente, para el 2050, se van a tener que invertir 8.1 trillones de dólares para poder proteger el ecosistema y la biodiversidad, ¿no? Ahora, México. Ay, yo amo México, de verdad. México estima una inversión de 130,000 millones de pesos para el 2030, pero bueno, ya sabes que AMLO pues decidió disminuir esta necesidad en 8.7% en septiembre del 2021. Dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no voy a ir. Y de eso, 7 de cada 10 pesos iban a ser invertidos a la CFE, que ya nosotros sabemos cómo lo invierten. La realidad es que México, que representa el 1.3% del total de las emisiones globales, ha mañosamente acomodado el anexo 16 para subetiquetar la inversión que está pidiendo el mundo. En total, esta empresa del Estado tendría un presupuesto de 48,067 millones de pesos para mitigar y adaptar el cambio climático, pero no. Hoy el presupuesto es de 819 millones de pesos y no de 130,000 millones como se suponía, es decir, el 0.06% de lo que se imaginaba, menos del 1% que lo pavonea. No, sí, aquí estamos. Son unas tranzas. Eso es lo que son, Braniff. Fíjate, le metieron 6,000 millones de dólares a Iberdrola en 13 centrales que además de ser fósiles, tienen un periodo de vida de no más de 10 años, sacudiendo, claro, la industria energética, los proyectos que se tienen para frenar el cambio climático, y le apostaron 46 veces más a las energías viejas que a las nuevas. Esto, claro, con una bandera tan obsoleta como la soberanía, ¿no?, de un país, y les valió exactamente gorro la resolución mundial frente a una crisis global. Insisto, tal vez el mundo de AMLO es muy chiquito y no es capaz de resolver más allá de sus propios intereses. Honestamente, no creo siquiera que tenga la capacidad de ver las necesidades del país y menos aún las del mundo. Imagínate, tú ya no le da la cabeza. La apuesta del presidente mexicano a las refinerías resulta pues contraproducente, Braniff, en términos de mitigación de cambio climático, porque está promoviendo el uso del combustible fósil en lugar de fomentar una transición hacia fuentes de energía renovables. En lugar de invertir en la expansión de refinerías, sería más beneficioso destinar esos recursos para la promoción del desarrollo de energías limpias, sostenibles, como la solar, la eólica, la geotérmica, y por supuesto también al tema de retención de aguas en nuestro país, ¿no? Para poder regar, para poder mantener la ganadería, en fin, tantas cosas. Aún queda mucho por hacer, mi Braniff, en México. Se debe fortalecer sus políticas en programas de energía limpia, se tiene que ser más eficiente en esta materia. Por supuesto que necesitamos a los científicos que tanto señala, hay que fomentar la investigación, hay que fomentar el desarrollo de estas tecnologías nuevas y adaptarlas a nuestro país y permitir, por supuesto, con esto la inversión extranjera, porque no tiene nada de malo si llega a Canadá y te dice, oye, pues yo tengo la tecnología y le mete, porque eso a nivel global redituaría de una forma mucho más impactante que solamente así en seco. Mi Braniff. Pues sí, tantos temas que tenemos que tomar en cuenta para cuidar nuestro planeta, ¿no? Y justamente estábamos hablando hace rato en el resumen de noticias que hoy no circula, que es uno de los mecanismos que hemos implementado en nuestra ciudad, bueno, país, para combatir la contaminación. Ya llega a 33 años de haber sido implementado y ahora se pone como ley. Pero fíjate que yo creo que ha sido contraproducente porque está lloviendo, que ha provocado un aumento, por supuesto, en el parque vehicular. O sea, hay más coches, la gente se hace de un segundo auto y siguen las contingencias ambientales. Y llega un momento en el que ya nadie circula, ¿no? Como te pasó a ti alguna vez. Sí, o sea, que es así de ningún coche circula. Y la otra, Braniff, que a mí me da toque, que cuando va a haber una marcha, ¿te acuerdas cuando estuvo la marcha del INE?
que pusieron a hacer fuego sus fogatas aquí clandestinamente para aumentar el smog y entonces que aplicar el hoy no circula, eso ya es de veras, ya es tocar en el exceso, ¿no? Yo creo que todos tienen que poner parte en su granito de arena para todo, en las inundaciones, en todo esto, pues no, ¿de qué sirve que se desasolve, que se hagan este tipo de cosas si la gente sigue tirando basura? Creo que es una cosa cultural que debemos fomentar, el reciclaje, por supuesto, muy importante. Pero ahorita que hablabas del tema de lo que ha causado el calentamiento global, que son, pues más, ya sabemos, ¿no? Más sequías, más lluvias, más tormentas, huracanes, vendrán cosas, temblores. Aquí en Florida, por ejemplo, pues va a empezar ya la época de huracanes, donde y cada vez es más grande, o sea, antes eran pocos meses y ahora cada vez son más meses. Va a llegar un momento en que es temporada de huracán todo el año, no sé, pero justamente cuando estabas diciendo esto de las granizadas que tuvieron ahí en la Ciudad de México, ¿no? Una gran granizada el fin de semana. Sí, ¿no? Y random, ¿Me decías? Te lo juro, random. O sea, estábamos a gusto disfrutando el sábado y de repente, se soltó el cielo con unos granizos, pero enormes. Yo decía, qué bárbaro, se va a romper el parabrisas ahorita rápido. Oye, tengo seguro, pues mira, dirás, se va a romper el parabrisas. Pues quiero yo ponerte un video sobre un parabrisas que sí se rompió y que fue justamente el de un avión. Un vuelo de Volaris, el 512, que volaba Tijuana-Monterrey, donde los pasajeros vivieron un momento imagínate, de súper terror justamente por los granizos, porque pasó el avión por una zona de granizo. Trataron de aterrizar en Monterrey, no se pudo por el tema de la granizada, tuvieron que desviar el avión hacia Torreón, Coahuila, y sí, el parabrisas del piloto quedó totalmente roto. Mira, vamos a ver el video, si quieres, sobre los momentos de terror que vivieron los pasajeros. Digo, no es por de menos, mira. Está horrible. A ver, Jerry. Vamos a verlo. Está muy cabrón, güey. Así quedó. No, y aparte, ¿sabes qué te pones a imaginar? Que estas personas estaban grabando el video pensando que no le iban a librar, ¿sabes? Como para dejar testigo. Ay, no, qué horror. No, qué horror. Vean, nada más, afortunadamente pudieron aterrizar. No pasó pues, a mayores. Un gran susto que yo no sé si se van a volver a subir a un avión porque pues si has estado en turbulencias no tan graves, pero ¿cómo se siente uno? Ya sientes que ya, ¿no? Que ya olvídate. Cuando sientes esta turbulencia, que prácticamente volteas a ver al de al lado. No, le vas enterrando para ver la uñas. reacción. Para ver la reacción, todos así, eye contact, ¿no? De todos, a ver cuál es la reacción del de al lado, a ver si eres tú paranoica o realmente esto no está sucediendo. Y entonces ya empieza ahí las pláticas, ay, es que esto no es normal. Y empieza la paranoia. Bueno, esto fue terrible lo que sucedió en imagínate, el parabrisas del avión, que es de una calidad pues impresionante para evitar todo esto, se rompió por esos granizos que cayeron ahí. Yo no sé si esto es parte del calentamiento global de que hablabas tú o no, o qué fue lo que sucedió. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya estamos viendo como el principio de las consecuencias del calentamiento global. Como dicen, Dios siempre perdona, el hombre a veces, la naturaleza nunca, mi Branif. Y hay que echarle la mano a la naturaleza para que pues podamos por lo menos solventar parte de lo que se viene. Va a estar muy fuerte y hay que poner atención y hacerlo también desde nuestra trinchera, por supuesto, mi Branif. Por supuesto que sí. Pues ahí está, interesantísimo tu tema, Dore. Deportes en Central FM. Equilibrio. Bueno, pues ya llegó la hora de los deportes y tenemos para ustedes a Leo Villalpando con todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? También te saludo
con muchísimo gusto a ti, a toda la gente que nos está acompañando en este inicio de semana. Un fin de semana muy lluvioso, con muchos cambios, con muchos climas, y así es como se vivió también en el mundo deportivo la situación de todo lo que ha pasado a lo largo de este fin de semana. Vamos a ir por partes para también platicar de lo que va a suceder esta semana. De entrada, ya en unas horas más se estará dando a conocer los días y los horarios en los que se van a jugar los clásicos en el fútbol mexicano. Termina siendo algo extraordinario. El clásico regio, lo que se va a jugar entre el conjunto de los Rayados del Monterrey y el equipo de Tigres. Después de todo, Tigres sí le termina pegando a Toluca, que había quedado mejor en la tabla general. El conjunto Rayados le termina pegando a Santos y con esto acceden a las semifinales. Y del otro lado, prácticamente sobre el final, el conjunto de las Águilas del América, que fue exhibido por un San Luis y que no está llegando tal vez en un gran momento, o por lo menos no con una muy buena sensación después de esos cuartos de final en el Estadio Azteca. Estarán enfrentando al conjunto de el Guadalajara. La diferencia de goles le da al conjunto de las Águilas del América el hándicap de poder con el empate acceder a la final. Así es que vamos a ver, los dos mejores clásicos del fútbol mexicano se van a vivir justamente en las grandes semifinales en esta Liga MX. Lo único seguro hasta este momento es que los regios una vez más van a estar en la final. Vamos a ver si es Rayados, vamos a ver si es Tigres. ¿Quiénes son los favoritos? En el clásico regio, Tigres ha tenido una mayor paternidad, ha tenido una mayor forma en donde le ha ganado de manera más constante en partidos importantes, emblemáticos y sobre todo la final. La única final que se ha dado en un clásico regio ha sido justamente para los Tigres, que vienen de menos a más. Vamos a ver si se puede mantener en esa situación, a pesar de que Tigres no terminó en la mejor posición, que Rayados sí lo hizo como el mejor del torneo, pero hay situaciones que ponen a Tigres tal vez como favorito. Y del otro lado, entre el conjunto de las Águilas del América y el Guadalajara está muy parejo. La verdad es que no existiría un favorito, simple, sencillamente se le pondría ese punto a favor a las Águilas del América por tener la condición de con el empate poder acceder en dado caso que sea necesario un criterio de desempate. Así es que la liguilla del fútbol mexicano con los dos mejores clásicos hasta el momento. Ahora, ¿qué ha pasado este fin de semana? Situaciones que son de mucho agrado para el fútbol mexicano, sobre todo para los futbolistas, en específico Santiago Jiménez. Vámonos de inmediato con Países Bajos. No solamente se convierten en una temporada récord para un futbolista mexicano que en su primer torneo en Europa logra más de 20 goles, más de 21 goles en esta oportunidad. Lo hace, rompe el récord justamente Santiago Jiménez y se convierte en campeón de la Liga de Países Bajos, de la holandesa, vaya. Y de esta manera lo hace de manera muy importante, así es que cerrando de muy buena forma esa apuesta que había hecho por irse al Cruz Azul previo a lo que era el Mundial. No tuvo su Mundial, pero sí ahora tiene un campeonato y una carrera sólida allá en Europa. También el conjunto del Salernitana se salva. Una buena situación, una buena condición para Ochoa, para Memo Ochoa, que ha sido fundamental para lograr este objetivo. Hay que recordar que también en la Liga Italiana ya había salido campeón justamente el Chucky Lozano. Así es que en Países Bajos, en Italia y en Grecia hay jugadores mexicanos en los equipos campeones, porque Orbelín Pineda, de la mano de Almeida, de Matías Almeida, es campeones de la Liga de Grecia con el AEK, y de esta manera un gran fin de semana el que se vivió con estas situaciones, la salvación de Ochoa y los dos campeonatos, tanto en Países Bajos como también en Grecia, donde militan jugadores mexicanos haciendo una gran labor hasta este momento. Y también tomando en cuenta el fútbol internacional, el Barcelona ya se levantó con el campeonato en la Liga de España, lo hace de manera bastante interesante y con esto pues ya logra hacer algo bastante bueno con esta situación, se quita de encima una malaria y por lo menos Xavi termina consiguiendo este campeonato de la Liga, así es que el Barcelona es el campeón de España. Pero para México hay un tema muy interesante que se vivió este fin de semana. En el Campeonato del Mundo, en donde ha sido muy complicado
para el equipo de nado artístico poder llegar a esta situación. Hasta el final, in extremis, consiguieron los apoyos con la fundación de Carlos Slim, de Arturo Elías Ayub, y bueno, todo este consorcio de gran poder que tiene justamente un empresario que ha estado apostando por el deporte en muchas ocasiones. Van y apoyan al equipo de nado artístico, y estas grandes jovencitas, estas grandes seleccionadas, estas grandes deportistas logran obtener en equipo el campeonato del mundo, el primer lugar, la medalla de oro. Es extraordinario lo que hicieron. En duetos consiguieron el cuarto y quinto lugar, también trabajando de manera dura ante grandes potencias. Lo que parece increíble es que después de este campeonato, que no es de nadie más que de las deportistas, con el apoyo de la iniciativa privada en esta situación, pero es increíble que salga el gobierno a subir un posteo a través de las redes sociales, además de una manera totalmente fuera de lo que se tendría que hacer. Pareciera más una burla ante esta situación. Hablando, enhorabuena, felicitando a este equipo, cuando parece que al gobierno mexicano se le olvidó que fue la misma CONADE la que le quitó los recursos a esta y a otras selecciones que ya también se están preparando en otros torneos internacionales. Hay que tener tantita, nada más tantita, y no demostrar esa calidad política que de repente ya parece no sorprendernos, pero causó indignación el posteo por parte del gobierno de México ante lo que al final parece una burla de: sin estos recursos, de todos modos se están haciendo las cosas. Lamentable, muy lamentable, porque parece que se burlan del deporte y parece que se burlan de todos los demás, porque el erario público no se ha entregado como se tiene que entregar a partir de la CONADE. ¿Y ese dinero dónde está? ¿Quién se lo está quedando? ¿Quién lo está cuidando o quién lo va a fiscalizar? Es la gran pregunta que aún muchos tenemos para saber qué pasa con el dinero de los deportistas. Así es que una situación extraordinaria de este grupo de nado artístico que logra la medalla de oro. Enhorabuena, y todavía lo que falta es la actividad deportiva más sobresaliente. Estaremos al pendiente a lo largo de esta semana. Yo regreso contigo. Gracias, Leo Villalpando, con los deportes. Sí, felicidades a todas estas deportistas. Nado sincronizado el oro, y que tuvieron que vender trajes de baño para pagar su viaje a esta justa deportiva. Bueno, ya nos vamos. También felicidades a los maestros. Hoy es Día del Maestro. Felicidades a todos los que nos están oyendo. Ya nos vamos. Hasta luego. Esto fue Central FM Equilibrio. A nombre de Pedro Ferriz de Con, que tengan un buen inicio de semana a todos. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM Equilibrio.